empezar de cero el contador porque ahí estamos. Bueno, gracias, presidente. Bueno, la nación argentina adopta para su gobierno el sistema republicano representativo federal, ¿verdad? Este es el artículo 1 de la Constitución. Y obviamente que nosotros estamos tratando acá la cuenta de inversión de lo que fue el presupuesto del año 2016, el primer año del gobierno de Macri. Y la verdad que cuando uno habla del tema del presupuesto, es un tema tan importante porque hace previsible la economía del país. En el presupuesto, por ejemplo, se detallan cosas que son, o cifras que son sumamente importantes, como es el caso, por ejemplo, de la inversión, como es el caso del IPC, como es el caso de las tarifas, como es el caso de la política monetaria, de la política cambiaria, y esto hace previsible el manejo de la economía del país, ¿verdad? La inversión fundamental, las exportaciones, las importaciones. Y después, obviamente, se hace el presupuesto general, basado también en los recursos. O sea, el presupuesto que es obtención de recursos, aplicación de recursos, control de recursos en forma concomitante, que lo hace la SIGEM, y después el control post, o sea, una vez que cierra el ejercicio, que lo hace el Congreso. En realidad lo hace el Congreso. La mixta revisora de cuentas, que controla, ¿verdad?, la Auditoría General de la Nación, que le aprueba el presupuesto, le da el trabajo, la acción que hace la Auditoría General de la Nación no es vinculante, ¿eh? No es vinculante. Inclusive podría haber un despacho unánime por parte de la Auditoría General de la Nación que se puede votar en contra acá en el recinto, porque los legisladores no estamos de acuerdo con el trabajo que han hecho, por ejemplo. No es vinculante. En este caso no es así. Acá hay despacho mayoría y despacho minoría. Entonces, hay que tener en cuenta estas reglas de juego. Ahora, el primero que dice que el presupuesto del año 2016 fue un desastre fue Macri. Así como a usted no le gusta que se le diga. Porque Macri, ¿qué hace? Le echa a Prat-Gay. En el año 2016 le echa a Prat-Gay, ¿verdad? Le echa a Prat-Gay. Como resultado de la gestión del año 2016. Porque, fíjense ustedes, nosotros en el año 2015, ¿verdad?, nosotros votamos el presupuesto el 28 de octubre del 2015. ¿Por qué? Porque la ley de administración financiera determina que hay que presentar el presupuesto y hay que tratarlo. Entonces, el gobierno nuestro presentó el presupuesto con las variantes de ese momento, lo tratamos en diputados, en senadores, fue promulgado por el Poder Ejecutivo y era ley suprema de la Nación, era el presupuesto de la Nación. Y viene, por supuesto, Macri con un nuevo plan de gobierno, que lo primero que hace es una gran devaluación. Al hacer la devaluación, que llegó prácticamente al 50%, cambió todo el presupuesto. Cambió todo el presupuesto. A partir de ahí, el presupuesto sancionado quedaba prácticamente desactualizado. Porque eso que llamaron el sinceramiento, ¿verdad?, en materia presupuestaria, en materia cambiaria, eso generó una devaluación brutal y obviamente cambió todas las reglas del juego, hizo imprevisible el sistema. Ahora, cuando se hace una devaluación de esa naturaleza, lo primero que se afecta es el salario. Lo primero que se afecta es el salario. Y el salario mínimo, en ese momento que era de 5.588, cubría más del 60% de la canasta básica. O sea, el salario mínimo cuando se va a Cristina, que era uno de los más altos, como se dijo acá, cubría más del 60% de la canasta básica. Cuando se va a Macri, después de un 300% de inflación, porque el gobierno de Macri tiene
estos son datos objetivos, 300% de inflación. La canasta básica, el salario básico cubría el 36%, una caída casi del 50%. Del 50%, tremenda la caída. Y esto sí pone en claro cuánta gente entró a la pobreza y a la indigencia a partir de eso. Un salario mínimo que no alcanzaba el 36%, estamos hablando de la cuenta de inversión 2016, el 36% de la canasta básica. ¿Qué demuestra eso? Que las teorías económicas que tenían en ese momento se fueron a pique. Pues acá le escuchamos primero a Prat Gai, ¿verdad? Y después todos los ministros de Economía que vinieron, llegando al último con el tema del reperfilamiento de deuda, default, caída total, desastre total. O sea, lo que tenemos que tener claro es que esa visión económica fracasó en la Argentina de una forma contundente. ¿Por qué fracasó? Porque cayó el empleo, cayó el PBI, cayó todo el sistema económico y la pobreza que estaba en el 24% se fue prácticamente a más del 40%. A más del 40%, sí, estaban en el 24%. Ahora, hay una viveza ahí por parte de Macri y de su equipo asesor, que primero devalúa, y viene con este cuento, ¿verdad? Viene con este cuento, del cuento de que, el cuento del INDEC, estas cosas, pero devalúan y 8 meses después de la evaluación, imagínense ustedes, estaba a 9,78 el dólar y se fue prácticamente a 16. Ahora, estuvo Prat Gai acá y dijo, no va a haber aumento de precios, por favor, no va a haber aumento de precios, porque ya los precios aumentaron, esa fue la teoría de Prat Gai, ¿verdad? Pero los precios aumentaron de una forma extraordinaria. El salario se fue para abajo y los precios se fueron para arriba, agravado por la situación de las tarifas que tuvieron precio dólar. Entonces la caída del salario fue peor, ¿verdad? Ahora, yo les digo sinceramente, lo que tenemos que tener cuidado con lo que estamos haciendo con el programa económico, porque fíjense ustedes, estas son las consecuencias de lo que pasó ahí. Hoy se están sufriendo esas consecuencias. Porque vino Prat Gai acá a explicarnos cuál era el programa de gobierno de ustedes. ¿Y qué hizo el Prat Gai con el Banco Central? El primer año está certificado acá por la presencia. El primer año hicieron 776.000 millones de pesos de LEVAC, de pagarés. El Banco Central llevó a 776.000 millones, que era el equivalente en ese momento a la base monetaria. Por favor, presidente, estoy hablando. Bueno, vamos hablando, no quiere escuchar un poquito de orden. Y si usted esa es la mentalidad patrón. Ellos tienen la última palabra. El patrón tiene la última palabra. No saben escuchar. Esto fue lo que hicieron con la economía. Por eso Macri le echó a Prat Gai. Le echó a Prat Gai porque Prat Gai le mintió. Le dijo que, entre los dos, Sturzenegger, que estuvo acá, y nos dijo que aplicaban el programa israelí, pero al revés, ¿verdad? Entonces dibujaron el déficit a través de la LEVAC y comenzaron a subir las tasas de la LEVAC y nos entregan a nosotros con una base monetaria en LEVAC y en LELIC al 84%. Entonces, ¿cuál fue la política instalada por ese presupuesto? Por ese presupuesto fue la política de la usura. La política de la usura. Y ahí, en la política de la usura, el que trabaja no gana. Gana el que especula. Y fíjense ustedes, empecemos de nuevo. Acá dice Prat Gai, está certificado por él, 6% de desocupación. Esa es la tasa de desempleo del país. Se va Macri 12%. ¿Verdad? Le digo, ¿cómo impacta estas políticas públicas? El salario, que cubría más del 60% de la canasta, cae al 36%. Otro impacto de la política de especulación y de usura. Otro impacto de la política de especulación y de usura. Y por supuesto que, ¿cómo termina la historia? En una deuda atroz
fuga, ¿verdad? Default, reperfilamiento de deuda, desastre y catástrofe económica para la República Argentina que ustedes pretenden que arreglemos en un año. El desastre que hicieron. No son capaces de evaluar de que esas políticas públicas dejaron en la ruina a la República Argentina, devastaron al trabajador, devastaron los ingresos del trabajador y como si eso fuera poco, destruyeron el sistema previsional argentino que hasta en el gobierno de Cristina no tenía déficit. Cuando entrega Macri, entrega con un déficit de casi 600.000 millones de pesos el sistema previsional. Y entonces, obviamente, ¿verdad que acá estamos tratando una cuenta de inversión que ha violado, como se dijo anteriormente acá, sistemáticamente la Constitución y la Ley de Administración Financiera. Fíjense ustedes, el presupuesto general era aproximadamente de 1,5 billones. 1,5 billones. Variaron por el 41%. Por decreto de necesidad y por disposiciones. La cifra general del presupuesto, en 645.000 millones variaron la cifra general del presupuesto. Eso no se puede hacer, sino en virtud de una ley. No se puede hacer. Esté quien esté como presidente, una vez que se vota el presupuesto hay una cifra general. La cifra general es de 1,5 billones. ¿Cuánto subió en el tiempo? Por supuesto, como fruto de la evaluación, como fruto de todo el desastre que hicieron, subió en 645.000 millones, sin pasar por el Congreso. Una dictadura, un gobierno de dictadura, hace lo que quiere de las cuentas públicas, no pasa por el Congreso. Un país sin ley, eso es un país sin ley, tiene que venir al Congreso cuando se va a tratar el tema, el general. Después está el otro tema, que es el endeudamiento público. Fíjense, estaba previsto para el tema del endeudamiento público, ¿verdad? 104.000 millones de pesos. Y llevaron a 319.000 millones, o sea, triplicaron. El tema de la deuda la triplicaron. Lo mismo hicieron para los servicios de inteligencia. Lo mismo hicieron. Tampoco se puede hacer eso. Y el otro tema fundamental en un presupuesto es la inversión pública. Porque la inversión pública es un trato entre la nación, las provincias, y fruto de esa inversión pública, las provincias dicen, bueno, tenemos una inversión que va a ser posible tener este movimiento económico y que va a ser posible tener tantos trabajadores afectados a esta inversión pública. ¿Vieron que Macri, lo que explicó recién el senador Parrilli, cuando habló del tema del soterramiento de Sarmiento? Inventó una obra que estaba licitada con la condición de que consiga financiamiento propio de 45.000 millones en ese momento, le pasa a financiar por parte del presupuesto nacional. ¿Saben cuánto destinaron el presupuesto nacional a la ciudad de Buenos Aires? Le destinaron más del 60% del presupuesto. Y a la provincia de Buenos Aires más del 25%. Más del 80% del presupuesto nacional, violando la Constitución, violando la Ley de Administración Financiera. Más del 80% estaba destinado a la ciudad de Buenos Aires, fíjense si tienen una visión federal, y a la provincia de Buenos Aires, que era lo que ellos gobernaban. Por supuesto que dejaron a todo el país sin inversión pública, Bueno, yo puedo hablar por mi provincia, se cayeron todas las obras. Se llamaba neutralización de la obra. Neutralizaron el gasoducto, neutralizaron el hospital de medicina nuclear, neutralizaron el sistema de comunicaciones, neutralizaron el sistema de ruta, neutralizaron el sistema de pavimentación, neutralizaron, así como en mi provincia, o sea, una clara discriminación política y una clara falta de visión federal. Por eso decimos, republicano, los tres poderes. Por eso decimos federal, porque acá viene el presupuesto, se tratan diputados y se trata acá. Es una ley. ¿Y Macri qué hace?
Violó la ley, como se dijo acá, de administración financiera y violó la Constitución de la Nación. Violó. Entonces, acá, ¿cuál es el mensaje que nosotros decimos? ¿El Parlamento no existe? O sea, la persona que llega a presidente hace lo que quiere. La persona que llega al presidente y hace lo que quiere, termina en el desastre que terminamos. En el desastre que terminamos. Con un endeudamiento brutal, sin control del Congreso. Sin control del Congreso. Ni siquiera el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, amparado supuestamente en un artículo de la ley de administración financiera, fue sometido acá. 57.000 millones de dólares. 57.000 millones de dólares. Ustedes saben, el programa estratégico completo de la República Argentina se podía haber hecho con eso. Ni siquiera eso fue sometido acá en Congreso. ¿Dónde está el origen de todo esto? En esto. Porque como fracasó la primera etapa del gobierno de Macri, terminando con las LEVAC en el Banco Central, una base monetaria, ya estaba arriba del 50% cuando eso. ¿Verdad? Por eso, le vuelvo a decir, Macri le echa a Prat-Gay. Por eso lo echó a Prat-Gay, porque le mintió. No era cierto que la inflación se controlaba, no era cierto que los dólares se iban a vender en la farmacia, no era cierto que se iba a mejorar el salario del trabajador, no era cierto que se iban a mejorar los servicios públicos. Fue un verdadero desastre, por eso lo echó. Hizo bien en echarlo, porque le mintió. Pero lo que pasa es que estábamos ya después en un año electoral. Entonces, ¿cómo lo iba a reconocer? ¿Cómo lo iba a reconocer? Entonces, como dice Duhalde, ahí teníamos que comenzar a mentir de lindo y mentían día tras día hasta que llegaron a las elecciones. Y esta cuenta es mala. Cuenta de inversión es mala. La cuenta del 17 es peor. La del 18 es joda y la del 19 es farra total. Eso fue lo que pasó acá en la República Argentina con esa visión de la economía. Y todos los economistas que decían que estábamos yendo por buen camino, ahí está lo que pasó. Ahí está lo que pasó. ¿Verdad? Entonces, ¿qué necesitamos? Tener sensatez. Tener sensatez. No puede una persona que llega al Poder Ejecutivo por decreto modificar el costo general del presupuesto, el valor total. No lo puede hacer. Está establecido en la ley y en la Constitución. En la Constitución y en la ley. No puede variar la deuda sin autorización del Congreso. No puede variar los servicios económicos sin autorización del Congreso. No puede variar el tema de los servicios. No puede variar el plan de inversión nacional. No lo puede hacer. ¿Verdad? Porque eso termina con la República y lo convierte en un gobierno de facto. Porque para el presidente Macri, el Congreso de la Nación no existía. Por eso cuando vino el tema del Fondo Monetario Internacional se escondían. Ustedes se escondían. No había sesión en la Comisión de Control de Deuda. No aparecía el ministro. No explicaban en dónde iba. En eso consiste el presupuesto. En explicar los fondos públicos, cómo se invierten. Y acá es donde viene la página final. Obtención, aplicación del recurso, control concomitante, SIGEN, con post ejecución del presupuesto, el Congreso, que es lo que estamos haciendo ahora. Y está bien, nosotros vamos a votar el rechazo, porque como bien se dijo acá, al violar la Constitución y la Ley de Administración Financiera, al no cumplir, ¿verdad?, con el objetivo central, obviamente que es grave lo que hizo el presidente. Es grave. Porque esta deuda que tenemos ahora es impagable. Por esa irresponsabilidad impagable. Acá, aunque venga Juan Pérez de presidente con esta deuda que ustedes dejaron, pero es imposible que la arregle. En este momento, con todas las dificultades que nos generó la pandemia, porque obviamente que tuvimos que generar, el salario se está recuperando ya en un 7%. En un 7% se está recuperando. Y está atrasado, porque el problema, ¿cuál le dice? Con respecto al tiempo de Cristina, está atrasado el 30%, dice una nota de un diario.
pero perdió prácticamente el 50% en el tiempo donde se aplicaron esas políticas públicas. Y siempre dicen acá hay que darle un mensaje a la gente, hay que dar un mensaje de la democracia, ¿sí? Demos el mensaje. El que llega ahí no es rey, no hace lo que quiere de la plata del pueblo, como hicieron. No hace lo que quiere de las cuentas públicas, ese es el mensaje. Y tiene que venir a rendir cuenta acá y después tiene que ir a rendir cuenta a la justicia por qué incumplió el presupuesto. ¿Por qué no dejó, por ejemplo, a nosotros, a miles de formoseños sin trabajo? De 17.000 empleos que teníamos, bajaron prácticamente a 3.000. Nos dejaron 14.000 personas que iban a los programas sociales. Sumen eso, y es el grado, obviamente, porque afecta a todo el sistema económico de desocupación que tuvo el país. Entonces, la política de especulación, de usura, de deuda, de fuga, es el curro más grande que hay, es la deuda. Y ahí están todos los operadores. Especulación financiera pura. En el 2016 empezó la especulación financiera. Y nosotros no estamos de acuerdo con eso. No estamos de acuerdo con lo que hicieron el primer año de gobierno de Macri. No estamos de acuerdo con la forma en que se instrumentó las medidas para la aplicación del presupuesto 2016, que ha sido votada por el Congreso. Y por eso, nuestro bloque, obviamente, no va a acompañar la cuenta de inversión 2016, porque creemos que Macri tiene que rendir cuenta, y su gabinete, porque acá también tiene responsabilidad el jefe de gabinete, tiene que ir a aplicar ante la justicia por qué no cumplió la ley de presupuesto, por qué no cumplió la ley del endeudamiento público, por qué no cumplió la ley de defensa y seguridad, por qué no cumplió la ley de servicios financieros, por qué no cumplió la ley de inversión pública, por qué no cumplió. ¿Hay una justicia que le pregunte por qué no lo hizo? ¿Por qué destinó, por qué rompió el sistema federal de gobierno? Ante la aplicación del presupuesto, donde nos dejó prácticamente paralizado a casi todo el país, para centralizar más del 80% en el estado de la provincia de Buenos Aires y en la ciudad de Buenos Aires. Debería hacerlo realmente, debería hacerlo. Y este es el mensaje, con el rechazo, que no se hace lo que se quiere cuando se llega a la presidencia de la Nación, que hay constitución y que hay leyes en este país. Y en lo que se va de la ley tiene que ir ante la justicia. Tiene que ir ante la justicia, pero no con estos jueces que están en casaciones, ¿verdad? Que sabemos que van a jugar al técnico Macri, deberían abstenerse de participar, inclusive en la forma que fueron nombrados. Bueno, hay cosas para arreglar acá en la República Argentina. Y yo creo que es importante lo que estamos haciendo hoy. El rechazo de una cuenta que ha violado la Constitución y la Ley de Administración Financiera. Por eso nosotros vamos a votar positivamente el rechazo de la cuenta de inversión 2016, señora Presidenta. Muchas gracias. Gracias, senador. Senador Páez, tiene la palabra. Presidenta, es para explicar el sentido del voto del oficialismo. Lo que se va a poner a consideración es el dictamen de mayoría. El dictamen de mayoría contiene 2 artículos, es por el rechazo de la cuenta de inversión del año 2016. Por lo tanto, el voto afirmativo aprueba el dictamen de mayoría, que implica que se sanciona la ley rechazando la cuenta de inversión del año 2016. El afirmativo es por el rechazo. Nada más, Presidenta. Gracias, senador.